porque aquí yo me pregunto, hago la pregunta, ¿cómo se origina una investigación? ¿Cómo se origina una tesis? ¿Cuál es el principio de una tesis? ¿De dónde surgen las ideas para una tesis? Creo que esa es una pregunta muy interesante, muy importante cuando uno está a punto de egresar. ¿Y de dónde saco la tesis? ¿No? La primera respuesta suele ser, voy a preguntar algo así. A ver, él por ahí tiene algún tema de tesis. Sí, a mí me ha sucedido varias veces que vienen los estudiantes y me dicen, ¿qué me recomienda? ¿Qué no puedo hacer? Claro, es nuestra labor también. Pero sería interesante también que la idea surja del estudiante. Yo me acuerdo que alguna vez hace algunos semestres hice la charla que vamos a hacer ahora y vino un estudiante después de un tiempito, vino a mi oficina y me dijo, tengo 10 temas de tesis. No, primero dijo, quiero que me ayude. Quiero que me ayude. Y lo que yo pensé cuando me dijo que me ayude, yo estaba pensando que le dé un tema de tesis. Estaba pensando en qué tema le puedo decir y tal. Pero él me dijo, no, quiero que me ayude porque tengo 10 temas de tesis. Quiero que me ayude a priorizar qué tema de tesis voy a hacer. Ese ha sido un momento bien satisfactorio porque he entendido que lo que yo hacía, lo que les estaba enseñando, estaba funcionando, porque ese muchacho había pasado ese curso que había dictado y venía con los 10 temas. Entonces, con el mejor de los gustos dije, ya, haremos esto. Nos organizamos para elegir el tema de tesis, porque lo había aprovechado de una manera bien interesante. A mí me gustaría que pusiera eso, ¿no? Que pusiera eso, que ustedes digan, tengo estos temas. No que vengan con 10, vengan 2, digamos, 2 temas. La próxima clase, o tal vez ya lo tienen ahora. Pero la idea de este tema es que puedan surgir temas de tesis o temas de investigación para hacerlos en la sociedad civil. Este es el objetivo de esta. Entonces, yo siempre tengo algunos temas de tesis listos por si me preguntan, pero aquí les propongo algunos. Por ejemplo, este tema, evaluación de los niveles de contaminación del lago Popó, podría ser. Otro tema, factores incidentes en el deterioro prematuro y aparición de fisuras en muestras asfálticas de la línea de circunvalación. Podría ser. Otro, modelo de pronóstico de la dispersión de contaminantes en el acuífero Pampita utilizando ModFlow, que es un software. O propuesta del sistema de drenaje urbano sostenible mediante pavimentos permeables en las diversas dimensiones de la zona exterminada. ¿Qué podría ser otro tema? Ahora, estos temas surgen bajo un determinado formato. Esto está definido bajo un formato. Es decir, necesito un formatito y con ese formato se pueden generar títulos de tesis. ¿Está bien? Este es el formato que se necesita para generar títulos de tesis. Es bien sencillo. Necesito primero una línea de investigación y luego necesito un propósito. Si yo conozco la línea de investigación y conozco el propósito, voy a poder definir un tema de tesis. ¿Está bien? Necesitamos esos dos elementos. Esos dos elementos van a ser clave. Línea de investigación y propósito. Lo primero que vamos a elegir es la línea de investigación. ¿Qué es una línea de investigación? Una línea de investigación es un tema bien específico dentro del área de conocimiento. Línea de investigación, por ejemplo, es la hidráulica de tuberías a presión. Línea de investigación es hidráulica de alcantarillas. Línea de investigación es elementos finitos. Línea de investigación es, bueno, resulta ser un tema de cualquier asignatura que ustedes ya hayan vencido. ¿Está bien? Se pone a pensar en un tema, cualquier tema de materia que les haya gustado, se pone a pensar en ese tema y ese tema es la línea de investigación. Es un tema bien específico. Ahora,
elegir la línea de investigación? ¿Cuál es la lógica que debería llevarnos a elegir un tema de investigación? Claro, la primera opción es que yo le pregunte a un docente y el docente me diga, vas a hacer este tema. Pero el problema de ese tipo de situaciones es que, primero, por ahí el tema no me gusta. Por ahí el tema lo veo medio usado. No sé, va a ser medio complicado que se pueda realizar. Puede suceder alguna vez que un docente sí nos dé un tema de tesis, ¿no? Pero hay ese riesgo. En todo caso, ¿cómo elegiríamos la línea de investigación? Que es el primer elemento. Primero, tiene que ser una línea de investigación con la que nos sintamos cómodos. Es decir, ¿ustedes se han sentido cómodos con algún tipo de conocimiento? Digamos, a mí se me da fácil la parte de hidráulica. Si se me da fácil la parte de hidráulica, me siento cómodo con eso. No sé si sienten así, algo así con alguna materia. De hecho, alguna vez postulan, ¿no?, una asignatura porque sientes que tienes facilidad para esa materia. Entonces, ya te sientes cómodo con un cierto conocimiento, está bien, sí. Si te sientes cómodo aprendiendo sobre ese tema, es un primer elemento que va a constituir que estás eligiendo bien. Si te sientes cómodo con ese tema. Porque si te sientes incómodo, vas a estar siempre incómodo y puede ser que lo dejes, la tesis. No lo vas a avanzar. Pero si te sientes cómodo, tranquilamente vas a ir avanzando, aunque haya momentos difíciles en donde te topes con cosas medio complicaditas, pero te vas a sentir cómodo con el conocimiento que estás adquiriendo. Primera situación. ¿Qué podemos hacer para identificar las líneas de investigación? Ya hemos aprendido gestión del tiempo y ya sabemos que hacer un listado de ideas es clave. Podemos hacer también un listadito de líneas de investigación, ¿verdad? O sea, hacer un listadito. Me ha gustado esta materia, este tema. Me ha gustado este otro tema. Me ha gustado esto, me ha gustado tal. Yo creo que van a identificar unos 5 por lo menos, ¿no? Menos de que no les guste ingeniería, no sé. Pero van a aparecer ahí 5 temas. 5 temas mínimo o más. Van a aparecer ahí. Y entonces, cualquiera de esos temas se constituye en una línea de investigación. De cualquiera de esos temas se puede hacer tesis. ¿Está bien? Pueden ser líneas de investigación incluso que no sean necesariamente, que no hayan aprendido en la carrera. Es decir, no nos enseñan elementos finitos, pero ustedes podrían elegir elementos finitos porque quieren aprender sobre ese tema. Podría ser. ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente es algo que esté en el marco de la carrera. Pero lo primero que tenemos que hacer es esa. Ahora, es conveniente que mostremos o demostremos capacidad natural con relación a ese tema. Es que algunas cosas se nos va a dar más sencillo que otras cosas. Hacer esta área de la ingeniería me va a resultar mucho más entendible que hacer esta otra área de la ingeniería. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ya deben estar identificando qué cosas les resultan más interesantes, donde tienen mayor capacidad. Entonces, habría que elegir en ese sentido. Es que lo ideal sería que disfruten de su línea de investigación. Cuando tú disfrutas de tu línea de investigación, sientes curiosidad por ese tema. Va a ocurrir que van a entrar en este club. Van a querer conocer más sobre ese tema porque les genera curiosidad. Si te genera curiosidad, es que has elegido bien, has elegido una buena línea de investigación. Estás disfrutando del tema. Y lo más probable es que no lo dejes, que termines la tesis e incluso con ese tema puedes hacer una maestría y puedes concluir con un doctorado. Tranquilamente. Si sientes que ese tema te gusta bastante, si sientes curiosidad sobre ese tema. Ahora, a veces sucede que no sentimos afinidad por algún tema. Yo me acuerdo de algunos amigos, compañeros que decían, yo he entrado en ingeniería porque me han obligado mis papás, así que cuando termine, te voy a entregar el título y se acabó, ¿no? No sé si conocen algún caso de ese tipo, donde no te sientes atraído a ningún tema de ingeniería, a ningún tema de la carrera.
Pero incluso así, si no te sientes atraído a un tema, lo que debería suceder es que deberías ponerte a pensar en la población beneficiaria. Cuando te pones a pensar en la población beneficiaria, empieza a motivarte interesantemente. Yo les comento sinceramente que mi tema de doctorado, por ejemplo, yo lo he elegido por motivación estrictamente personal. Cuando trabajaba en CELA, yo veía sistemas de agua potable que, bueno, sedes, casas que tenían agua potable y sufrían de la presión. O sea, nos íbamos a los extremos de la ciudad y en algún lugar veía como la gente, el grifo estaba a nivel del piso. Este es el piso y el grifo generalmente está aquí. Pero en esos lugares la gente instalaba a nivel del piso, hacía un agujero aquí para poner un balde ahí y recibir agua. A mí esa imagen me chocó, o sea, me inspiró, me motivó y la tesis doctoral la apunté en ese sentido. O sea, pensabas en la población beneficiaria de tu trabajo, ¿no? Y de hecho, yo les comento así como cuestión personal, el hecho de que yo me haya dedicado a la cuestión del agua, porque al final mi área es ingeniería sanitaria e hidráulica, cuando yo era estudiante me iba bien en las materias de estructuras, o sea, yo sacaba buenas notas en la cuestión de estructuras. Supongo que varios de mis amigos pensaban que no iba de estructuras, pero al momento de elegir yo me fui a hidráulica, ingeniería sanitaria, porque yo me sentía más motivado por servir, porque sabía la importancia de los sistemas de agua potable. Me gustaba la cuestión de hidráulica. Y entonces, ocurre ese tipo de cosas. Te puedes poner a pensar en los beneficiarios y eso te puede motivar para cambiar una situación. No solamente es relacionado con el agua. Ustedes saben que un puente tiene beneficiarios, ustedes saben que un edificio tiene sus beneficiarios, etc. Entonces, a veces cuando no nos sentimos atraídos por un tema, piensen también en los beneficiarios. Ahora, la línea de investigación puede descubrirse a partir de un problema personal. Ya les comentaba cómo había surgido la línea de investigación mía en el doctorado, ¿no? Por esa cuestión que les comentaba del agua y la gente. Pero hay una experiencia también interesante de un joven que se llama Jack Andraka. Este joven ha elaborado, ha diseñado un sensor para detectar cierto tipo de cáncer. ¿El cómo hizo? Él en principio tenía a su tío que tenía cáncer. Y entonces, al tener a su tío enfermo con cáncer, eso le motivó a empezar a estudiar sobre ese tipo de cáncer. Posteriormente vio que un determinado tipo de nanotecnología podía ayudarle a desarrollar un sensor. Entonces, esa otra línea de investigación también. Y desarrolló al final un sensor. Entonces, como un problema personal te puede ayudar a definir una línea de investigación. Luego, la línea de investigación tiene que responder a tus expectativas personales. ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ven ustedes de aquí a unos 5 años? ¿Dónde se ven trabajando? ¿Qué se ven haciendo? O sea, si uno se ve... yo sinceramente les comento, cuando estaba egresando, yo quería entrar a CEL. O sea, mi idea era, quiero trabajar en una empresa de agua. Esa era mi idea. Entonces yo apuntaba en ese sentido. Supongo que algunos de ustedes igual tienen alguna idea, ¿no? O sea, yo quiero trabajar en la ABC. Yo quiero hacer esto. Entonces, la línea de investigación debería buscar o apoyar en ese sentido. Porque cuando tú haces la tesis, te conviertes en especialista en ese tema. Claro, no te dan un título adicional, pero tú al hacer la tesis te conviertes en especialista en ese tema. Si estás haciendo una tesis sobre dinámica estructural, te estás convirtiendo en especialista en dinámica estructural. Si haces una tesis relacionada con puentes, te estás convirtiendo en especialista en puentes. Si haces una tesis en hidrología, te estás convirtiendo en un especialista en hidrología. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de establecer cuáles son tus perspectivas más adelante, tienes que considerar que te vas a convertir en un especialista y eso te tiene que aportar para más adelante. Por otro lado,
cuando elijamos una línea de investigación, tiene que convertirse en tu ventaja competitiva. ¿Han notado que cada vez somos más ingenieros civiles? ¿No? A veces dicen que el mercado está un poquito saturado, que hay muchos ingenieros civiles y que ese puede ser un problema. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una ventaja competitiva. Es decir, como ingeniero civil yo tengo que tener alguna ventaja, tengo que ser mejor en algo para que puedan contratar. Entonces, ahí radica también la importancia de elegir una buena línea de investigación. Si consideramos que quiero que mi ventaja competitiva sea programar y que sé que pocos ingenieros civiles programan, entonces esa se constituye en mi ventaja competitiva posteriormente. O si me dedico a la cuestión de asfaltos y profundizo los ensayos de asfaltos, yo sé que esa se convierte en mi ventaja competitiva posteriormente. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que elegir una línea de investigación también, siendo prácticos, que se convierta en tu ventaja competitiva. O sea, si quieres trabajar diseñando sistemas de agua potable, evidentemente tienes que profundizar en hidráulica, digamos. O si quieres trabajar diseñando presas, puedes profundizar en hidrología y te conviertes en especialista en hidrología. Entonces, habría que ver cuál es esa ventaja competitiva que quieres lograr para cuando estés trabajando ya en el mercado, y eso permitiría elegir una buena línea de investigación. Por lo tanto, la línea de investigación debería motivarnos, debería generarnos curiosidad, debería promover nuestra ventaja competitiva, debería llevarnos a generar esas expectativas personales que tenemos para el futuro, debería motivarnos con relación a la población beneficiaria. Y si se dan cuenta, por todo eso, la línea de investigación se convierte en nuestra misión de vida porque tenemos o nos vamos a dedicar a eso en nuestra vida profesional. O sea, lo ideal sería que nuestra tesis aporte en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho de seleccionar una línea de investigación es bien importante para, estratégica, digamos, para que ustedes puedan proyectarse a futuro. Y luego está el propósito. Si se acuerdan, primero elegimos la línea de investigación y luego vamos a elegir el propósito. Segundo elemento. El propósito tiene que ver con algo que el investigador desea conocer sobre esa línea de investigación. Si ustedes han elegido la línea de investigación de hidrología, elijo hidrología, y ahora el propósito es conocer algo específico sobre hidrología. Quiero conocer cómo se hacen los procesos, los métodos para predecir sequías. Entonces, quiero conocer esa parte de la hidrología. Quiero establecer y conocer con detalle esa parte. Entonces, ese es el propósito. Ahora, ese propósito, bueno, se constituye, si fuera una línea de investigación, una línea, matemáticamente ustedes saben que una línea es una sucesión de puntos, ¿no? O sea, puntos infinitos, eso sería una línea. Y aquí más o menos se pusiría lo mismo con una línea de investigación, la línea de investigación sería esa, pero si le ponemos frente a una lupa, sería un conjunto de puntitos. Y cuando nosotros elegimos un propósito en una línea de investigación, estoy diciendo, este va a ser mi propósito, este es el puntito que yo estoy aportando a la línea de investigación. Este es el granito de arena que le voy a dar a esa playa de arena. Claro, vamos a aportar un poquito, pero algo es algo. Vamos a aportar lo necesario. O queremos conocer ese poquito de esa línea de investigación. ¿Está bien? Ese es el propósito. Ahora, cuando definimos el título de una tesis utilizando el propósito, estamos definiendo qué es lo que queremos conocer sobre la línea de investigación. Me estoy preguntando en eso, ¿no? ¿Qué quiero conocer en esa línea de investigación? Otra pregunta podría ser, ¿qué vacíos cognitivos he encontrado en esa línea de investigación? Pero esta pregunta resulta ser bastante ambiciosa. ¿Qué es un vacío cognitivo, saben?
¿No? ¿No saben qué es un vacío cognitivo? Un vacío cognitivo es un vacío de conocimiento en esa área. Por ejemplo, si agarramos el área de hormigón, de tecnología del hormigón, fabricación de dosificación, podría encontrar un vacío relacionado con determinado tipo de aditivos. O sea, esos aditivos nunca se han utilizado para dosificar el hormigón y mejoran interesantemente la resistencia. Bueno, no sé el nombre también porque es ahí un vacío. Es algo que no se ha hecho antes, que no se ha probado antes. A eso se le llama vacío cognitivo en el área, que no se conoce, que no se ha probado antes. ¿De acuerdo? Y entonces, esta pregunta es muy ambiciosa porque que encuentres vacíos cognitivos en una temática, cuando apenas conocemos algo relativamente razonable del tema, es bien ambicioso, ¿no es cierto? Yo les recomendaría que esto de vacíos cognitivos lo puedan llevar a un nivel de maestría o un nivel de doctorado. Es decir, cuando ustedes conozcan muy bien el tema, ahí puedan identificar vacíos cognitivos. Pero también les voy a explicar más rato, en unos minutos, cómo puedes identificar vacíos cognitivos. ¿Cómo se pueden identificar? Pero dejémoslo pendiente, se van a acordar de este concepto. Ahora, cuando hemos definido el propósito, no nos preocupamos del cómo, pero lo que sí sabemos es a dónde queremos llegar. Cuando hemos definido el propósito, hemos dicho, voy a utilizar un método para predecir sequías. Listo, ya sé dónde quiero llegar. Sé dónde quiero llegar. No sé por dónde va a ir la flecha, si viene por aquí, va a llegar por aquí, pero sé que al final va a llegar aquí. Por ahora no sé cómo. Tampoco interesa por ahora cómo. Ya después va a interesar el cómo. Por ahora solamente interesa saber dónde estoy disparando. ¿Está bien? Por eso, al momento de definir los títulos de tesis, interesa por ahora saber hacia dónde estoy queriendo llegar. Eso nomás interesa por ahora. Ya después vamos a entender, en la próxima clase vamos a entender cómo hacemos ese cocido, cómo llegamos a ese punto. En esta primera parte solamente interesa el cómo llegar. Y para eso sirven también los niveles investigativos. Aquí les voy a mostrar una pirámide que define los niveles investigativos. Uno puede elegir el nivel que quiera para hacer la tesis. Es decir, yo puedo hacer mi tesis nivel aplicativo, o puedo hacer mi tesis nivel explicativo, puedo hacer mi tesis nivel descriptivo. El nivel que no puedo utilizar para hacer mi tesis es este último. Este no lo puedo usar para hacer tesis, porque este es un nivel muy básico. No lo voy a utilizar, el nivel exploratorio no lo voy a utilizar. Pero los demás niveles sí puedo utilizar. Yo puedo hacer mi tesis en este nivel, puedo hacer mi tesis en este nivel, puedo hacer mi tesis en este nivel. ¿Está bien? Eso estaría acompañando al propósito. Se van a dar cuenta. Primero, partamos de este nivel donde no puedo hacer mi tesis. El nivel exploratorio. Ustedes saben que hay dos enfoques, cuantitativo o cualitativo. ¿Han escuchado esos términos? Cuantitativo o cualitativo. ¿A qué se refiere cuantitativo? Con cantidades, ¿no? Tiene que ver con cantidades. Es decir, cuando yo hablo de un enfoque cuantitativo, estoy hablando de cantidades. O sea, cualquier cosa que sea con cantidad es cuantitativo. Cuando yo mido presiones en una red es cuantitativo. Cuando yo mido deformaciones en una viga es cuantitativo. ¿Está bien? Todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda contar de valor es cuantitativo. Cualitativo. ¿Qué es cualitativo? Sí, tiene que ver con características, tiene que ver con calidad, tiene que ver con datos no cuantitativos, para ponerlo de forma más sencilla. O sea, van a ser características o elementos que definen un fenómeno. Es decir, de esta mesa, cuantitativamente sé que tiene 4 patas. Cualitativamente sé que está hecha de madera. ¿No? ¿Está bien? Aunque no sé si está hecha de madera.
Pero supongamos que fecha. Entonces, lo cualitativo apunta a datos no numéricos, a datos no cuantificables. ¿De acuerdo? Primera diferencia. Y en base a eso vamos a entender este nivel. El primer nivel busca entender el problema de forma cualitativa. Esto es lo principal cuando hago una tesis, es que lo primero que tengo que hacer es entender el problema o entender el fenómeno. Es decir, si yo quiero estudiar hidrología, lo primero que tengo que entender es por qué llueve. Lo primero que tengo que entender es cómo funciona ese fenómeno de la hidrología, cómo funciona el ciclo hidrológico. Tengo que entender eso. Y lo tengo que entender desde su sentido cualitativo. Es decir, tengo que entender desde los conceptos. Tengo que entender desde sus características. Si quiero estudiar elementos finitos, lo mismo. Tengo que entender desde el punto de vista, inicialmente desde el punto de vista cualitativo. Es decir, cómo funciona, cómo se utiliza el mallado, qué características tiene cada mallita, si es triangular, si es cuadrada, etc. Y cómo la puedo utilizar. Tengo que entender desde el punto de vista cualitativo. ¿Se entiende? Cualquier cosa que ustedes quieran afrontar como tesis, el primer paso es entender el fenómeno desde el punto de vista cualitativo. ¿Está bien? Entender cómo funciona, porque si yo no entiendo cómo funciona eso, me va a costar enormemente acabar la tesis. Si estoy haciendo mi tesis de una red de agua potable, tengo que entender cómo funciona. Cómo aumenta la velocidad, cómo se reduce, cómo aumentan las presiones, cómo se reducen las presiones, etcétera. ¿Qué pasa si aumento el nivel del tanque? ¿Qué pasa si pongo una válvula por aquí? ¿Qué pasa si pongo una válvula reductora de presión? Etcétera. Tengo que entender cómo funciona ese fenómeno si quiero avanzar en la tesis. ¿De acuerdo? Si no entiendo eso, no voy a poder avanzar, no voy a poder partir, de hecho. No tendría ese inicio. Entonces, ese nivel exploratorio es este, precisamente. Entiendo cómo funciona el fenómeno de forma cualitativa. ¿De acuerdo? Entonces, el tema que ustedes elijan tienen que entenderlo de forma cualitativa. Tienen que entender cómo funciona el fenómeno, qué características tienen, el porqué de cada cosa del fenómeno que están estudiando. ¿Por qué es así? ¿Por qué la ecuación tiene esas variables? ¿Por qué está dividido y no multiplicado? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahí hay que convertirse nuevamente a lo que cuando ustedes eran niños. Seguramente sus papás deben decir, cuando eras niño eras muy preguntón. Todos los niños preguntan, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tienen que volver a esa etapa. Cuando están entendiendo un fenómeno, tienen que entender el porqué de cada cosa. ¿De acuerdo? Estamos entendiendo cualitativamente. Entonces, por eso este nivel no se puede utilizar en tesis. O sea, yo no podría explicar solamente un fenómeno y dejarlo ahí. ¿No? Es decir, voy a hacer mi test de hidrología y solamente explicar por qué llueve y por qué no, por qué se producen las sequías y se acabó. Esa es mi tesis. No sería. Tengo que hacer algún cálculo, ¿no? Bien, pero de todas maneras, este nivel sirve a todos. Todos vamos a pasar por este nivel. El siguiente nivel se llama nivel descriptivo. Ese sí se puede utilizar para tesis. El nivel descriptivo puede entrar para tesis. El nivel descriptivo, ¿ustedes han escuchado de la estadística descriptiva? ¿Sí? ¿No? ¿Algo? ¿Más o menos? La estadística descriptiva trata de explicar los datos a partir de determinadas métricas estadísticas. Por ejemplo, dentro de la estadística descriptiva está la media aritmética, está la desviación estándar, ahora sí se acuerdan. ¿Sí? Todos esos elementos, o un histograma, todo eso está dentro de la estadística descriptiva. Entonces, el nivel descriptivo lleva el nombre gracias a la estadística descriptiva. Es decir, recolecto datos y a partir de esos datos hago estadística y puedo representar los resultados. Por ejemplo, si quiero medir la contaminación del lago Popó, saco muestras, encuentro resultados, ¿no?, del análisis
Y de esos análisis hago estadísticas. Y con esas estadísticas puedo explicar qué está sucediendo con el lago de Popó. Sería un estudio de nivel descriptivo. Este nivel está ligado estrictamente a los diagnósticos. Ustedes, en el nivel que se encuentran, el nivel de licenciatura, pueden hacer su tesis relacionada con un diagnóstico. Por ejemplo, diagnosticar desde el punto de vista de patología de estructuras este edificio. ¿No? Diagnosticar las fisuras y demás. No sé, este piso a mí me daba un poquito de cosas. Por eso le comentaba el hecho de cambiar el ambiente, ¿no? Pero bueno, parece que está bien. No se preocupe, no se alarme. Pero apunta en ese sentido. El nivel descriptivo es un diagnóstico. O sea, si quiero diagnosticar un fenómeno, puedo hacer mi tesis a nivel descriptivo. Si quiero diagnosticar las fisuras de un puente, cómo está trabajando un puente, estoy haciendo mi estudio a nivel descriptivo. O sea, hago todas las mediciones y demás, saco sus métricas estadísticas y ya está. Es un diagnóstico de cómo está trabajando ese puente. Es válido, está bien, está correcto. ¿De acuerdo? Tal vez no se han puesto a pensar en ese tipo de estudio, pero sí es válido. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Este sería el nivel descriptivo. Ahora, este nivel descriptivo es cuantitativo. Explica el fenómeno de forma cuantitativa. Este otro nivel era cualitativo, ¿se acuerdan? Ahora este va a ser cuantitativo. Igual, explica el fenómeno, pero de forma cuantitativa. Te dice en números. Este lago está muy contaminado porque ha pasado del límite máximo. ¿No es cierto? O este puente tiene mucha deflexión, su flecha ha alcanzado este límite. O sea, estás dando los valores, estás explicando el fenómeno con valores, con números. Por eso es cuantitativo. Este nivel es cuantitativo, a diferencia de este nivel cualitativo. ¿Se entiende la diferencia? Como ingenieros, nosotros lo vamos a apuntar a esto. Primer nivel descriptivo. Siguiente nivel. El siguiente nivel es relacional. Cuando encuentras dos variables o más variables que están relacionadas. Por ejemplo, hace algunos años hicimos una tesis con una egresada relacionando precipitación por satélite y precipitación en tierra. Sí, puedes sacar precipitación por satélite mediante plataformas y esa precipitación por satélite se puede comparar con precipitación en tierra porque son diferentes. Entonces, si quieres utilizar esa precipitación en satélite en tierra, tienes que ajustar esos valores. Entonces, hicimos modelos matemáticos y demás para ajustar. O sea, hicimos un estudio relacional. Relacionamos precipitación por satélite, precipitación en tierra. Aquí no hay causa y efecto. O sea, la precipitación en satélite no causa la precipitación en tierra, ni la precipitación en tierra causa la precipitación por satélite. No hay causa y efecto. Solamente hay una relación. Entonces, no está demostrada una relación causa y efecto. Solamente hay una relación entre dos variables o más variables. Entonces, cuando ustedes vean un fenómeno en donde vean que una variable se modifica con relación a otra variable, ya saben que ahí podrían usar un estudio relacional. ¿Está bien? Sería relacional. El siguiente nivel se llama explicativo. Este sí es causa y efecto. El nivel explicativo es causa y efecto. Es decir, ahí sí encuentro una relación, pero ahí sí puedo decir que esta es la causa y este es el efecto. Por ejemplo, aumento la temperatura en un tratamiento de aguas residuales, aumento la temperatura y sé que la eficiencia va a ser más grande. Entonces, ahí está clarito, ¿no? Modifico una variable y la otra variable también se mueve. Esta es la causa y este es el efecto que produce. ¿Está bien? O si no, en un edificio, aumento la carga, aumenta la deflexión, ¿no es cierto? Entonces es causa y efecto. Donde tengo claro el fenómeno de causa y efecto, ahí estaríamos hablando de nivel explicativo.
no es relacional, no es simplemente relacional, no solamente es relacional, sino que aquí explica cómo existe una causa y existe un efecto. Y este nivel, el problema es que necesita laboratorio, porque en el laboratorio controlo las variables. En el laboratorio yo digo, a ver, aumentaré esta cantidad de aditivo para el hormigón y luego voy a romper las probetas porque sé que voy a medir su resistencia. Entonces estoy controlando la variable aquí en el laboratorio. O en el mismo ejemplo de la planta de tratamiento, puedo aumentar la temperatura en el laboratorio y luego medir la eficiencia. Entonces necesita laboratorio. Pero lo bueno de aquí es que no solamente el laboratorio, también puede ser simulación. Es decir, puedo utilizar un software. Puedo utilizar un software, digamos una red de alcantarillado, en donde aumento estas condiciones en la red y en la red me va a salir estas cositas. Utilizo el software. ¿Está bien? Entonces aquí, causa y efecto, dentro del laboratorio o hago simulación, modelación, simulación. ¿De acuerdo? Podría ser. Entonces, esa es la diferencia. Y otra característica interesante del modelo explicativo es que, no sé si ustedes han escuchado de variable independiente, variable dependiente. ¿Sí? Es que yo entiendo, yo comprendo que cada vez que se enseña metodología de la investigación, se habla de variable independiente y variable dependiente como si fueran las únicas. Incluso alguna vez revisando tesis, como soy tribunal, como soy un tercer tribunal, alguna vez he visto que algunos estudiantes, donde yo he sido tribunal, les dicen a los estudiantes, a algunos tribunales, les dicen, ¿dónde está tu variable dependiente? ¿Dónde está la independiente? Y cuando me preguntan a mí, yo no les pido eso porque digo, pero tu estudio no es nivel explicativo. Tu estudio es nivel relacional, y si es nivel relacional no tiene dependiente e independiente. Y me dicen, no, pero mi tribunal me ha pedido que ponga variable dependiente e independiente, porque si no, no me va a aceptar, si no, no es tesis. Pero yo atribuyo eso a una falta de conocimiento de los niveles. O sea, si conoceríamos los niveles, sabríamos que el nivel explicativo es el único que te pide variable dependiente y variable independiente. Nosotros no te piden. ¿Está bien? Pero como recomendación no se pelean con los tribunales, les piden variable independiente, independiente, invéntense ahí. Pero va a ser difícil, es que si me piden aquí variable dependiente, independiente, me voy a tener que meter alguna cosa ya, porque no hay dependencia. O si me piden en el nivel descriptivo, cuando yo estoy haciendo un diagnóstico, me dicen cuál es tu variable independiente, cuál es tu independiente. No, porque hay una sola variable, la variable que describe el fenómeno. O sea, me dice que está más contaminado o menos contaminado, nada más. El agua, digamos, ¿no? Si mido concentraciones de contaminación. Pero bueno, como les digo, si exige el tribunal, yo apuntaría a inventar algunas cosas. Pero sepan que está mal. Pero en el único nivel es en el nivel explicativo, en el cual habría variable dependiente y variable independiente. Bien, vayamos un nivel más. Este es el nivel predictivo. En el nivel predictivo lo que vamos a hacer es predicciones. En el nivel predictivo yo voy a predecir si va a haber sequías el próximo año. En el nivel predictivo voy a establecer si las fisuras van a crecer dependiendo de la carga. En el nivel predictivo voy a hacer estudios donde voy a predecir un determinado fenómeno. Claro, este nivel es un poquito más complicado porque exige que sepa determinadas herramientas. Aquí en el nivel predictivo, por ejemplo, entran interesantemente las redes neuronales artificiales. Todo lo que es inteligencia artificial entra aquí. Es que nos hemos acostumbrado, creo yo, en los últimos años a pensar que inteligencia artificial es el ChatGPT, Gemini, pero no, inteligencia artificial son las redes neuronales artificiales que están por dentro, son las máquinas de soporte vectorial que son parte de los algoritmos que se manejan, es el análisis cluster, etc. Hay una
serie de herramientas matemáticas que componen lo que es la inteligencia artificial. Pero nosotros nos quedamos en que inteligencia artificial es ChatGPT. Cuando yo he notado en ese sentido que cuando te dicen vamos a resolver este problema estructural con inteligencia artificial, yo siento que los estudiantes piensan que le van a preguntar a ChatGPT cómo resolver el problema, algo así. Pero no, cuando te dicen vamos a utilizar inteligencia artificial para este problema estructural, es que se van a utilizar redes neuronales artificiales, por ejemplo, para establecer cómo se va a comportar este sistema. El problema con las redes neuronales artificiales y estas herramientas de inteligencia artificial es que se necesitan muchos datos. Ese es un problema. O sea, si yo quiero predecir una sequía, necesito información de mucho tiempo atrás. Necesito mucha información. ¿Qué se resulta ser un problema? En nuestro medio no hay mediciones y eso es otro. Pero ¿por qué no? Se puede hacer. Ustedes pueden encontrar determinados datos y se pueden usar redes neuronales artificiales u otro tipo de herramientas para hacer ese tipo de predicciones. Al hacer predicciones, entramos a ese nivel predictivo. ¿De acuerdo? Entonces, ese nivel requiere un poquito más de conocimiento, va a requerir un poquito más de disciplina de ustedes para aprender a programar, mejorar la programación, utilizar determinados algoritmos, etc. Entonces, puede ser interesante. Ahora, una cuestión antes de que se me vaya la idea. Ustedes pueden tener una línea de investigación y esa línea de investigación puede apuntar aquí, puede apuntar aquí, puede apuntar aquí. Con una línea de investigación pueden hacer diferentes trabajos en diferentes líneas o niveles investigativos. Por ejemplo, si ustedes están estudiando la contaminación del lago Popó, ese estudio podría ser a nivel descriptivo. Ya con eso me titulo en licenciatura. Pero después utilizo la misma línea de investigación que es la contaminación del lago y lo convierto a nivel predictivo para una maestría. Utilizo mi misma línea de investigación y lo he convertido en nivel predictivo. Entonces puedo predecir cómo se va a comportar el lago Popó a partir de determinados contaminantes y para eso puedo utilizar una red neuronal artificial. ¿Se fijan? Estoy considerando la misma línea de investigación, pero lo estoy dando diferentes niveles. ¿No? Y entonces ustedes podrían mantenerse en una línea de investigación y hacer su maestría con este otro nivel y después hacer un doctorado con otro nivel y allí jugar. ¿No? Podría ir bien. Podría ser. Luego está el nivel aplicativo. El nivel aplicativo es básicamente lo que hacemos en ingeniería, solucionar problemas. Cuando ustedes proponen algo, solucionan algo, ya están haciendo un estudio de nivel aplicativo. Están utilizando todo su conocimiento para resolver un problema. Por ejemplo, si queremos resolver el suministro de agua en una red que tiene suministro por horas, puedo resolver ese problema optimizando los horarios, moviendo los horarios y que se optimicen de tal forma que mejoren las presiones. Eso implicaría que tengo que utilizar todos mis conocimientos, aparte tal vez un poquito más porque necesito algo de optimización matemática que no me enseñan en la carrera, y aprovechar ese conocimiento y resolver este problema. Claro, esto también está relacionado con el diseño, porque ahí uno puede preguntarse, ¿y si quiero diseñar un puente, es válido como tesis? Primero, un puente sería un proyecto de grado. Si diseño un puente es un proyecto de grado, no es una tesis. Se puede convertir en tesis, pero el diseño de un puente. Se puede convertir en tesis si ustedes aportan algo nuevo. Es decir, si en el puente le incorporan el diseño de los pilotes ahí para las fundaciones, pero un diseño novedoso, utilizando elementos finitos de una forma que no lo han utilizado antes o de una forma en que un artículo científico que he visto que han hecho en China lo estoy utilizando ahí, porque en Bolivia no diseñan así y yo estoy utilizando ese diseño para ese puente con un diseño innovador. Si utilizo un elemento innovador a un diseño tradicional, se convertiría
en un nivel aplicativo. ¿Se entiende la idea? Pero si hago el diseño típico, si a mis alumnos o junto con la universidad enseñamos a diseñar una red de alcantarillado, y si el estudiante dice, voy a hacer mi tesis y se explica cómo hacemos todo el procedimiento de la red de alcantarillado, eso se queda como proyecto de grado, porque no está siendo aportado nada más. Pero si, digamos, un estudiante dice, voy a diseñar la red de alcantarillado, pero adicionalmente voy a considerar los tiempos de viaje, voy a considerar cómo el agua residual empieza un proceso de putrefacción, porque eso es importante para producir ácido sulfídrico. Estoy mezclando las ideas también, porque no sé si se puede hacer eso. Pero hace eso. Entonces, es una cosa innovadora. Es una cosa innovadora y eso se constituye en una tesis. ¿De acuerdo? Algo nuevo que se pueda incorporar. Entonces, ese sería el nivel aplicativo. O cuando ustedes diseñan un prototipo de algo, ¿no? Pues, digamos, no sé, saben que hay el esclerómetro que sirve para medir la resistencia así no destructiva, pero digamos, a ustedes se les ocurre y dicen, no, yo puedo inventar un aparato que mida también la resistencia destructiva de esta forma. Entonces inventan algo, hacen un prototipo, lo prueban y funciona. Eso también sería el nivel aplicativo. ¿De acuerdo? Entonces, apunten en ese sentido. O sea, tenemos todos estos niveles. Ustedes tendrían que elegir el nivel en el cual van a trabajar. No sé si en sesiones anteriores ya han definido un tema, han apuntado un tema. ¿Cómo les oigo? Me parece que no. Pero de esta forma se puede elegir. Ahora, en estos temas, ya saben lo que es línea de investigación y propósito, y además del nivel investigativo. Quisiera que me digan, ¿cuál es la línea de investigación en este primer tema? La línea de investigación. Contaminación del agua. Contaminación del agua. Sí. Contaminación de lagos sería la línea de investigación. ¿Está bien? Contaminación del agua. ¿Cuál es el propósito? Es evaluar. ¿Qué nivel sería? Dice evaluación de los niveles de contaminación del agua. Evaluación de los niveles de contaminación del agua. Descriptivo, porque es diagnóstico, es descriptivo. Vamos tachando los demás. ¿Es predictivo? No es predictivo. No voy a predecir cómo se va a contaminar, sino estoy evaluando la situación actual. ¿Es explicativo, causa y efecto? No, tampoco estoy diciendo que voy a decir que la minería contamina. No, eso no dice mi título. El título dice evaluación de los niveles de contaminación. Es relacional, tampoco no hay variables, es descriptivo básicamente. Bien, el segundo título, dice factores incidentes en el deterioro prematuro de aparición de fisuras en mezclas asfálticas de la mina de circunvalación. A ver, primero, ¿cuál es la línea de investigación? Mezclas asfálticas, ¿no? Mezclas asfálticas y los problemas que tienen. El propósito es determinar estos factores, ¿no? Que determinan el deterioro prematuro. Este es el propósito. Pero el nivel. Explicativo. ¿Por qué es explicativo? Porque es causa y efecto, ¿no? Sería nivel explicativo porque es causa y efecto. Porque se están identificando aquellos factores que inciden en el deterioro prematuro de esas fisuras. Resulta ser explicativo. ¿Okay? Claro, una forma de redactar mejor esto sería causas que determinan el deterioro del pavimento asfáltico. Podría ser. Incluso eso mostraría mucho más el nivel explicativo, porque dice causas, ya que
ese nivel es causa y efecto. ¿Bueno? ¿Está bien? Este otro, modelo de pronóstico de distribución de contaminantes en el artículo de Chilocantista, utilizando nuestro. ¿Cuál es la línea de investigación? Contaminación del agua subterránea, ¿no? Contaminación del acuífero. Y el propósito es determinar ese modelo de pronóstico. Ahora, ¿qué nivel es? Predictivo, porque hace un pronóstico. Es un nivel predictivo. ¿Está bien? Nivel predictivo. Este otro, propuesta de sistema de drenaje urbano sostenible mediante pavimentos permeables para la mitigación de inundaciones en la zona exterminal. ¿Cuál es la línea de investigación? Bueno, está entre el drenaje urbano sostenible y pavimentos permeables, ¿no? Esa es la línea de investigación. El drenaje urbano sostenible que permite alimentar a los acuíferos. Pero, ¿cuál es el propósito? El propósito es que quiero definir una propuesta para ese tipo de sistemas. ¿Qué nivel investigativo es? Aplicativo, ¿no? Porque se está definiendo una propuesta, se está haciendo un proyecto. ¿No? ¿Por qué aquí se está haciendo un proyecto? Este título, por ejemplo, es interesante porque en sanitaria no se hace el drenaje urbano sostenible, o sea, no se hace como proyecto, pero sí puede entrar aquí como proyecto porque no se hace normalmente en la asignatura. ¿Se entiende, no? La idea, o sea, estoy diseñando algo que no se diseña generalmente. ¿Está bien? Entonces, esos serían temas de tesis y hemos visto que con la línea de investigación, con el propósito y conociendo el nivel investigativo se pueden generar diferentes temas de tesis. Bueno, ese pedí media hora y ya no sé si pero una cuestioncita. Es que quería hablarles de artículos científicos. Yo quisiera que revisen artículos científicos, porque los artículos científicos van a ser fuentes de idea. Vamos a hablar en la siguiente clase de fuentes de idea, pero les explico sobre cómo buscar artículos científicos y les dejo con esa tarea en la siguiente clase continuamos. Bueno, ¿de dónde conseguir información? ¿De dónde conseguir artículos científicos? El fundamental es el Google académico. No sé si han escuchado el Google académico como nombre. Escuela Google. El Google académico resulta ser yo diría, la principal fuente de información. Ustedes entran a Google académico y ahí podrían encontrar información. Esta es la ventanita que aparece cuando ustedes escriban en el Google tradicional, Google académico, y entran al primer enlace. Ese sería el Google académico.